Volvemos a la entrevista con Saravia y ya para redondear esta entrega de transporte y logística, entramos en la parte política. Les recuerdo que seguiremos hablando con Saravia en el próximo programa porque tiene más para decir sobre el tema de transporte y logística en el país. Pero vamos a entrar en el tema político, en la arena política que hoy precisamente es el leitmotiv de la preocupación de los uruguayos, que hoy está en todos los titulares y que hoy está en todas las expectativas de cara a las próximas elecciones. Últimos días donde los candidatos están recorriendo el país y donde también Transporte y Logística busca cuál es la opinión de los distintos sectores que ya han estado en nuestro programa, Pedro Bordaberry, Pablo Mieres. Vamos a esperar ahora qué pasa con los otros candidatos, donde ustedes también lo tendrán aquí. Pero ahora un avance. Y hablamos precisamente con Jorge Saravia del tema político. El tema político, a un hombre que del Partido Nacional pasa al Frente Amplio y vuelve al Partido Nacional. ¿Y qué se siente volver al pago? Como le consultamos a Saravia. ¿Cuál fue la experiencia que él tuvo dentro del Frente Amplio y ahora en el Partido Nacional? ¿Cómo ve el Partido Nacional a futuro? ¿Cómo ve esta campaña que está haciendo el Partido Nacional? Estas preguntas, con esas respuestas que usted espera o no conoce, en el siguiente bloque. Me siento bien, cómodo. Primero porque en nuestro regreso al partido la idea fue un poco generar un movimiento con un perfil que el partido le estaba faltando y lo logramos. A instancia de un viejo caudillo del partido que fue el fundador de nuestro movimiento y había sido toda la vida nuestro, por decir así, mentor y maestro político, que era don Walter Santoro, hoy desaparecido físicamente. Ese fue nuestro maestro político. Él fue un poco el inventor del regreso y el inventor de la concertación, el fundador. Con una idea, a pesar de sus 90 años, de decir que el partido necesitaba remover cosas y levantar viejas banderas que había abandonado. Y bueno, y me siento cómodo porque el partido en realidad nos acogió a nuestro regreso de brazos abiertos. El doctor Lacalle, cuando era presidente del directorio, fue de los primeros que también nos hinchó. Luis, nosotros, el proceso con Luis es... Todavía yo estaba en el frente y conversábamos, muchas veces nos comimos algunos asados por una casa de unos amigos que nos juntaba. Él estaba en el partido, yo todavía estaba ahí, después cuando yo estaba independiente. También eso permitió también que Luis tuviera una gran apertura de cabeza para abrir el partido y abrirle las puertas al partido para que vuelva el partido a ser lo que fue siempre, el partido de la nación. Nosotros acá vemos blanco, pero caben todos. Y el regreso al partido, uno no se siente cómodo. Creo que el partido aprendió los errores del pasado y hoy está fuerte y pujante y va camino a ganar una elección. Yo digo, uno hace 40 años de política. La sensación, el murmullo ese que uno siente, el fervor, la alegría en la calle, muestra un partido que cambió y que la gente le empieza a tener de vuelta confianza en las transformaciones que pueda lograr, ¿no? Nosotros, en realidad, con el Frente tuvimos un acuerdo de un sector que se llamaba Columna Blanca, netamente blancos, que acordamos por un programa en el 2004 ante la candidatura de Vázquez, y después integramos un espacio que era el 609, donde lo lideraba Mujica. Pero hay una gran diferencia. En realidad el partido, lo que yo decía, el Partido Nacional con 178 años de historia, tiene un concepto básico que está basado en su tradición y su ideología. El Frente tiene diversas ideologías que muchas a veces coliden entre sí, confrontan entre sí, y en general los sectores que dominan el Frente, y yo lo viví directamente por no pertenecer a ellos y no tener mucho que ver, la lucha es más por el poder, la lucha va por el poder y por los cargos más que por la transformación de la sociedad. Demostrado está que el famoso reparto equitativo de la riqueza, hoy los ricos son más ricos y los pobres son más pobres en el Uruguay. Hoy las cifras dicen que 35.000 ciudadanos se llevan la renta al año, 35.000, el 1% de los ciudadanos, la renta anual de 1.150.000. Y la canasta está en 57.000 y hay 650.000 uruguayos que están por debajo de los 11.000 pesos, en una prácticamente década de crecimiento económico que no se conocía desde la década del 20, no se conocía esto, ¿no? Entonces, cuando uno mira eso, ve que ahí la lucha no fue por transformar la realidad, generar una nueva sociedad y un cambio en la sociedad. Caímos en el desarrollo humano a pesar del crecimiento, lo decimos nosotros en nuestro discurso. Hubo crecimiento, lo reconocemos.
mayoritariamente por el sector productivo nacional que empezó a vender sus productos a nivel internacional. Y si el campo le viene bien a la ciudad, le va bárbaro. Mayoritariamente por eso. Ahora, el desarrollo humano y social. Yo soy profundamente republicano. Hoy Europa, la gran discusión entre liberales y republicanos es el tema de los modelos económicos liberales que no generaron desarrollo humano y social. El Frente no es izquierda, el Frente es un modelo netamente neoliberal al estilo de la década del 90 o peor. Entonces, por eso no generó desarrollo humano y social. Y no estamos hablando del campo socialista que se cayó. Yo soy profundamente capitalista, me crié en el capitalismo. Creo que el capitalismo tiene una ventaja sobre el campo socialista que muta en relación a las crisis. Entonces, por eso se conserva de tal manera. Capaz que un día venga la crisis del capitalismo global y esto se derrumbe. Pero en el escenario que vivimos, inserto en este mundo tan complejo y mundo del conocimiento, el Uruguay no aprovechó eso y tenemos la gran dificultad de un enorme gasto público de 13.500 millones de dólares. Nadie habla de la deuda externa, porque se hablaba mucho de la deuda externa en las campañas electorales anteriores del Frente. Hoy el Frente generó una deuda externa de 43.000 millones de dólares, casi 4 veces más de lo que entregó el señor Jorge Valle, el doctor Jorge Valle. Y eso está comprometido el escenario económico del país. Y la gran pregunta que nos hacemos todos los uruguayos es, ¿quién ganará? ¿Y con qué país se va a encontrar el próximo gobierno? Esa es la gran interrogante, porque en los números macro y en lo que es la proyección de país, ciudadanos comunes y mortales a veces desconocemos y no sabemos interpretar cuáles son las cifras y las proyecciones que tienen los ministros de Economía. Pero a veces tenemos intérpretes y a veces tenemos gente, como en este caso el senador Saravia, que nos interpreta y en un lenguaje más llano podemos entender algunas cosas. ¿Con qué país nos vamos a encontrar o se va a encontrar el próximo gobierno? En cuanto a lo que tenemos en el Tesoro y en cuanto a lo que debemos fuera del país. ¿Cuál es ese país? ¿Qué es lo que podemos esperar? Lo escuchamos. En un escenario complejo, ¿no? Porque ahí del presupuesto nacional hay un 70% que es fijo. Hay que reacomodar el gasto, buscar nichos de ahorro que los hay, eliminar cargos extraordinarios de confianza, los imprescindibles que creó, sobre todo en las últimas rendiciones del Frente Amplio, que son unos cuantos millones de dólares. Y el país llega al final del periodo de Mujica con la mayor extranjerización de la tierra de la historia del Uruguay, con el 45% del territorio nacional en manos de extranjeros. Eso marca claramente que aquí no hay izquierda. Beneficios extraordinarios fiscales para las grandes corporaciones transnacionales, pero para la pequeña y mediana empresa nacional sigue pedaleando y pedaleando sin posibilidad de desarrollo y competitividad. Contratos onerosos con grandes corporaciones transnacionales sin compensar. Yo digo que hay que generar exoneraciones extraordinarias para atraer la inversión, por supuesto, la inversión que le convenga al país, no que le convenga a las empresas. Pero por otro lado, la pequeña y mediana empresa nacional o extranjera instalada en Uruguay, que hace tiempo que está trabajando, la va pedaleando. Yo creo que eso son cosas muy claras que hay que definir en un gobierno que quiera reacomodar la economía en el Uruguay. Después, el endeudamiento público de 13.500 millones de dólares es brutal, eso hay que reducirlo paulatinamente. Nosotros no estamos de acuerdo con un shock fiscal ni nada de eso, o sea, hay que hacerlo progresivamente. Manejar la moneda de la competitividad de otra manera, porque Uruguay no logró fortalecer un proceso de especificación de la plaza y hoy tenemos serias dificultades. Por un lado, la inflación que se dispara y si presionamos al dólar, jodemos al aparato productivo nacional que tiene que ver con el dólar. Bueno, eso es porque es un modelo monetarista neoliberal, porque si hubieran tomado medidas más keynesianas, hubieran cuidado el gasto público, el déficit fiscal, no se hubieran gastado la plata. Ahora están recaudando y se están gastando todo en campaña electoral, lógicamente, y ahí es donde yo voy. El Frente va por el poder, no por lo que necesiten los ciudadanos. Entonces, el tema de la educación, clave para la competitividad.
Porque la caída de la competitividad de los sectores exportadores y un país pierde competitividad en el mundo y cae al lugar 80, Uruguay cayó por primero, porque tiene un enorme gasto público que no hizo la famosa reforma brutal del Estado que se planteaba, no hay reforma de Estado, los salarios se ajustan por inflación y no por competitividad y por rendimiento, por lo tanto están atados a la tasa de referencia de regulación monetaria, por lo tanto se sube la tasa de referencia y lo que se hace es planchar el dólar. Entonces genera competitividad. Al caer la calidad de la educación un 45% en los 2 periodos de gobierno, es otro elemento, no hay mano de obra calificada. Y la mano de obra calificada es un enemigo de la competitividad. Esos son elementos. Y después, más allá que la deuda externa esté manejada y sea manejable, hay una deuda externa enorme que tiene que ver cómo se ve el funcionamiento de lo que puede hacer reducir o no reducir determinadas tasas de regulación o de que tengan que ver con la carga tributaria en el Uruguay. Entonces, es un escenario que hay que mirarlo y mirarlo muy, muy claramente. La futura ministra de Economía nuestra ha marcado las pautas claramente, qué es lo que ella ha pensado, lo que está bien en este gobierno, que fortalece la política macroeconómica, fortalecer el sistema financiero, nos va a permitir zafar de una crisis financiera en el Uruguay por el problema Argentina, pero, por el otro lado, no se hicieron otros deberes, entonces tenemos problemas de competitividad en la región y en el mundo, porque el Uruguay exporta el 40% de lo que exporta a la región. El 30% de alta y media tecnología va a Brasil y Argentina, básicamente. Lo tenemos ahora en los autopartes, están despidiendo gente porque por la devaluación de Argentina no somos competitivos. Bueno, yo creo que ese escenario es el que hay que mirar, porque en definitiva la economía es la que regula. Amigos, llegamos al final. Gracias por acompañarnos en esta hora. Ha sido un gusto compartirla con ustedes y acercarles material que hemos producido en la semana. Seguiremos trabajando, pero cualquier inquietud que ustedes tengan o cualquier necesidad de contactarse con el programa, háganlo a través de transporteilogísticatv@gmail.com. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Vamos ya prácticamente redondeando esta entrega de transporte y logística. Recuerden que para contactarse con nosotros, como siempre les digo, pueden hacerlo a través de transporteilogísticatv@gmail.com. Y precisamente uno de los temas que ha generado controversias y por los cuales seguramente ustedes nos pueden consultar y podemos generar un intercambio, es el tema de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. ¿Cómo impacta, cómo afecta, cómo se mide en el transporte? Hablamos con el doctor Sergio Suero. El proyecto de ley de responsabilidad empresaria que ha llevado a muchos problemas y ha creado un tema grande que es la falta de certeza jurídica y un problema que tiene así que no se ha regulado debidamente. Dejando de lado que pueda ser inconstitucional o no inconstitucional, tenemos que las partes no saben a qué atenerse. Entonces a esta regulación, a esta ley, le está faltando un protocolo en el cual las partes se sientan seguras, es decir, que el empresario sepa a qué debe atenerse y qué debe cumplir, y a su vez el trabajador también sepa qué es lo que tiene que hacer, es decir, cómo tiene que denunciar si el camión no tiene freno, si le faltan luz, y qué revisión tiene que hacerla antes de subir para sentirnos todos seguros. No es un reglamento de trabajo, pero sí es un reglamento de seguridad para poder realmente apreciar y estar tranquilos, porque saber quién incumplió. Porque hoy por hoy es una masa gris que nadie sabe exactamente si está cumpliendo, no está cumpliendo o va a dejar de cumplir. Entonces, y en esa idea es que se está un poco, por lo menos elaborarlo, algo que es difícil, pero tenemos que pensar por ramas. El único que tiene toda la responsabilidad es el empresario. Y lo peor que existe sobre esto, que no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, es muy difícil
que pueda cumplir los elementos de seguridad y pueda salir indemne con esta ley si no sabe lo que tiene que hacer. En el tema personal estamos así volviendo, digamos, y teniendo reuniones tanto en el Ministerio con el SUCTRA para después llegar a los empresarios y poder tener algo que sea coherente. Pero estamos en Uruguay y somos uruguayos. Trataremos de hacerlo lo más rápido posible. Y así, amigos, llegamos al final de esta entrega. Con el agradecimiento de haber acompañado este trabajo periodístico y con nuestro compromiso de seguir trabajando para que ustedes estén bien informados. Desde ya, muchas gracias. Nos reencontramos, como siempre, cuando usted así lo disponga. Hasta entonces. Amigas, amigos, bienvenidos. Una nueva entrega de Transporte y Logística, aquí desde la pantalla de A+B para todo el país, para juntos compartir lo más importante de la información del sector del transporte. Información que transita por una visita, en lo que hace a la entrega central del programa, la visita que hizo el candidato colorado Pedro Bordaberry a la sede de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga. Allí tuvo contacto con la directiva y con todas aquellas empresas o empresarios del sector transportista preocupados por la realidad. Ese va a ser el tema central. Hay otros temas, pero vamos ya rápidamente a los avances. Hemos invertido más en camiones, en nuevas unidades y la cantidad de viajes por unidad ha bajado sustancialmente. Muchas empresas uruguayas han comenzado a optar por contratar fleteros argentinos que terminan siendo más baratos en costo directo que mover su propio camión. El que es ineficiente consigue que otro sector que es eficiente lo subsidie. Lo castigamos al que es eficiente y premiamos al que es ineficiente. En este momento, el único que tiene toda la responsabilidad es el empresario. Y lo peor que existe sobre esto, que no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y vamos ya al desarrollo de estas y otras tantas novedades, amigos. En el momento en el que el candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado estuvo presente en ITPC, varios transportistas estuvieron en el lugar. Entre ellos, el presidente de la Asociación de Transportistas Maragatos. Allí tuvieron la oportunidad, él y todos los que estaban, de hablar, dialogar con el candidato y plantearle sus inquietudes y preocupaciones, como lo hace en esta nota que tuvo con Transporte y Logística. Primero que nada, en este año de elecciones es muy importante por lo menos escuchar la opinión de los presidenciables. En este caso, hoy vamos a tener la instancia de escuchar al Partido Colorado. Y bueno, estas cosas son muy positivas porque bueno, nos van a dar un pantallazo de qué planes tienen para el transporte. Esta es la primera instancia, que bueno, es algo nuevo para nosotros, que nuestra asociación madre, que es la ITPC, yo represento a la Asociación de Transporte Maragato, como tú bien mencionabas, y bueno, la idea de la ITPC es arrimar a las gremiales del interior y para que nos vayamos interiorizando las propuestas de los candidatos, ¿verdad? Por lo tanto es muy positivo. Y bueno, hoy nos podemos llevar por lo menos una visión de lo que quiere hacer el Partido Colorado o qué planes tiene para el transporte. Estamos muy preocupados con la infraestructura, estamos muy preocupados con la sobreoferta de transporte y bueno, son esos temas de lo que queremos escuchar alguna respuesta en el día de hoy. Ha bajado la cantidad de viajes por unidad, eso sí es claro, o sea, hemos invertido más en camiones, en nuevas unidades y la cantidad de viajes por unidad ha bajado sustancialmente. Y ahora, amigos, vamos a escuchar los puntos centrales de la exposición que hizo Pedro Bordaberry en la Intergremial de Transporte de Carga. Allí hizo una serie de puntualizaciones sobre lo que él piensa y su equipo de trabajo está pensando para el transporte en nuestro país. Allí planteó posibles soluciones, estrategias,
también se mostró conocedor de lo que es la realidad y preocupación de los transportistas y escuchó las distintas opiniones de estos y también sus preocupaciones. Esto es lo que decía Pedro Bordaberry en momentos de dialogar con los transportistas. En los últimos años ha habido una gran falta de inversión que los ha afectado a ustedes. Nosotros andamos por todo el país igual que andan ustedes y vemos lo que son lo que es la carretera. El equipo nuestro que lidera Lucio Cáceres estimó y tiene estimado que para mantener las carreteras en forma del Uruguay hay que invertir 353 millones de dólares por año. Para mantenerlas, no para hacer obra nueva. 353 millones de dólares por año. Agregando algunas obritas que se necesitan vinculadas al mantenimiento son 50 millones de dólares más, o sea que necesitas 400 millones de dólares. En los últimos 10 años se ha invertido 120 millones de dólares por año. Si nosotros necesitamos para mantener 353 o 400 millones de dólares e invertimos 120, el resultado está a la vista. Y no se los tengo que contar a ustedes porque ustedes lo ven y lo sufren más que nosotros. Lo que sí me decía Lucio, y me lo repetía Alejandro, es que lo que ha habido es un traslado de esa falta de inversión a los transportistas, porque esa falta de inversión se traduce en mayores costos. Lo que no invierte el Estado lo tiene que invertir en reparaciones, en mayores costos, velocidad, tiempos, etcétera, y lo tienen que invertir ustedes. Lucio me hizo los números. Para él, si se invirtiera lo que hay que invertir, significaría un ahorro de 220 millones de dólares menos en costos para el sector del transporte. 220 millones de dólares de traslado por falta de inversión del Estado. En esta época también todo el mundo le va a venir a decir, y bueno, pero ¿y cómo? Nosotros vamos a arreglar las carreteras, pero lo que ustedes tienen que preguntarles es cómo lo vamos a hacer. Porque es muy lindo decir vamos a arreglar la carretera, pero vamos a arreglar la infraestructura, pero che, ¿cómo lo vas a hacer? Y todos sabemos, para arreglarlo se necesita dinero. ¿Y de dónde sale el dinero en nuestra propuesta? De 4 puntos del IMESI, que se destinan a un fideicomiso, y que es ese fideicomiso que arregla las carreteras. Como sucedió cuando se creó la Corporación Vial del Uruguay, en la peor crisis de la historia que tenía el Uruguay, ustedes recordarán, no se las tengo que recordar lo que fue esa crisis que tuvimos, pero en ese momento se creó la Corporación Vial del Uruguay, se destinó el dinero y se entregaron las carreteras del país en forma. Este gobierno que tuvo los recursos y el anterior postergó la inversión en el cuidado de la infraestructura vial en el primer periodo, quizás concentrándolo mucho en lo que fue toda la zona metropolitana que se necesitaba, pero quizás el gran error fue al principio de este periodo de gobierno, y se lo dijimos al ministro Pintado, creer que con las participaciones público-privadas se iba a poder ocupar del mantenimiento de las carreteras. Le bajaron el presupuesto al Ministerio de Obras Públicas de una forma enorme y le dijeron, no, pero toma, te vamos a invitar al público-privado para llamar a los privados con los peajes, vos vas a poder financiarlo. Y la verdad que no hizo el número el ministro, porque por peaje se recaudan 50 millones de dólares por año. Pero el costo de recaudar los peajes es 20 millones de dólares, o sea que te quedan 30 millones de dólares por año. Y si vos tenés que invertir 350 millones de dólares y te dan 120 y te quedan 210 sin lo suficiente, y crees que alguien va a ser un público privado que le vas a pagar 30 millones de dólares, le resten la matemática. Y en una de las partes de esta locución que consideramos importante también, habla el candidato Colorado sobre el tema de las inversiones en ruta. ¿Cuánto hace falta invertir? ¿Cómo se logran esos fondos? ¿Cómo se hace el mantenimiento de las rutas? ¿O cómo se debería hacer para el gobierno colorado? También habló sobre logística, también habló sobre la situación del ferrocarril, el precio del combustible y todo lo que hace a mucho de la preocupación que tienen los transportistas. Esto decía Pedro Bordaberry. Hay otro problema que es la apuesta que se ha hecho en los titulares al ferrocarril. Y hasta ahora ha sido un verso. Esa es la verdad.
el ferrocarril, tengo el dato por acá, transportaba 1.300.000 toneladas en el 2005 y ahora transporta 800 millones de toneladas, cuando la carga se multiplicó por 3. Si el ferrocarril saca carga y eso ayuda para tener mejor la carretera, bienvenido que sea. Pero nos parece que está mal encarado como lo habían encarado, porque el proyecto inicial del ferrocarril que tenían previsto, se había previsto en su momento el desarrollo de la madera, era Rivera-Montevideo. Todavía está el proyecto Rivera-Montevideo. Y usted sabe muy bien que el Uruguay cambió en los últimos 10 años hacia dónde se transporta, ¿no? Es decir, sigue habiendo en el centro del país y en Rivera grandes plantaciones forestales, pero todos sabemos que muchas se trasladaron a Paysandú, Río Negro, y se fueron acercando a la planta, y que hoy en día no es aquel embudo norte-sur rumbo a Montevideo, sino que nos corta transversalmente y nos va a cortar cada vez más con conchillas. O sea y lo mismo pasa con la agricultura. Ya no es solamente se traigan todo el puerto de Montevideo, sino sabemos lo que ha pasado en Nueva Palmira en los últimos tiempos y donde se ha desarrollado muchísimo más la agricultura. No prestarle atención a eso, creo que fue un error. Nosotros vemos con mucha, te diría que con un signo de interrogación muy grande todo cada vez que hablan del ferrocarril. Este gobierno parece haber sido un gobierno que no se ha ocupado de los transportistas por carretera, esa es la verdad, por camiones. Y se olvida que con la inversión que hizo el sector, con el trabajo que hizo el sector, fue el que sacó al país del apagón logístico que se le venía, ¿no? Esa es la verdad. Es muy lindo el ferrocarril, porque cuando uno habla del ferrocarril, está doña María en la casa mirando y dice, ay, qué lindo el tren, ¿viste? Pero esto es por plata. Y otro tema es el combustible, que no les voy a hacer no voy a hablar de combustible a ustedes, porque todo el mundo promete que va a bajar el combustible y no sé cuántas cosas más, pero tenemos el combustible más caro del mundo. Y muchas veces en una situación de competencia distinta, porque sabemos que hay camiones que vienen con doble tanque, echan allá y ni siquiera tancan acá, echan acá, ¿o no? Sí. Y eso es competencia desleal para los que trabajan acá. Y como decíamos en el comienzo del programa y lo vieron en los avances, en estos días entrevistamos al ex ministro de Transporte y Obras Públicas, el ingeniero Lucio Cáceres. Hablamos con él sobre muchas cosas que tienen que ver con el transporte en nuestro país. Otros temas que hacen también a esta coyuntura del transporte y la logística, como ser el estudio denominado Infraestructura año 2030 para nuestro país, del que es ingeniero parte de este estudio y que ha trabajado con otro grupo de personalidades reconocidas de nuestro medio. ¿Quiere saber cuáles fueron los resultados a los que arribaron estos técnicos mirando ese Uruguay, proyectándolo hasta el año 2030, no quedándonos en el 2014? Y yo creo que todavía tendríamos que hacer otro estudio para el 2050. Pero vamos a ver qué es lo que dice Lucio Cáceres. Lo primero es lo actual, que es el país que tiene más carga, que hay que darle, digamos, servicio a atender esa carga, en particular desde el camión, que realmente es el que hoy en día transporta la mayor parte de la carga. O sea, el ferrocarril, ojalá tengamos posibilidad de un ferrocarril que haga descansar la carretera, pero la verdad es que en este periodo donde pasamos de 7 millones de toneladas a 21 millones, el ferrocarril pasó de 1.300.000 a 800.000, o sea, el que busca el medio de transporte no está encontrando en el ferrocarril lo que necesita. Es evidente que el tema del ferrocarril va para largo. Y sí, yo creo que es un tema
donde hay que resolver el tema gremial de AFE, y después habrá que ver si hay interés en explotar esas líneas y en reconstruir las líneas. El Uruguay no tiene las condiciones más favorables para un ferrocarril, es un país chico, no tiene, la producción no está concentrada. Si acá hubiera, por ejemplo, minería, el 52% de los ingresos que tiene el ferrocarril vienen y ahora debe ser más, del ferrocarril que va a Minas, que no es una distancia muy larga, pero que sí va a un origen y un destino, o sea, va desde la planta de ANCAP o de la planta de Compañía Uruguaya de Cemento Portland a la planta de Compañía Uruguaya de Cemento Portland en Peñarol o a la planta de Manga. Entonces, no hay trasbordo al camión para poder llegar a los centros de distribución. En los demás casos, la verdad que no se da esa situación. Los árboles hay que ir a buscarlos al campo, entonces las vías férreas no llegan al campo. Y entonces, bueno, ahí hay un problema bastante importante y muy difícil de resolver. Y una vez que uno puso la carga arriba del camión en un país chico como más vale la pena llevarlo a destino en el camión. Y seguimos, amigos, con temas importantes. Y la nota y la entrevista central de este programa de transporte y logística es con el director nacional de aduanas, Enrique Canón. Y ustedes saben que la aduana ha implementado un nuevo sistema de verificación de precintos electrónicos que es obligatoria. ¿Cuál es la evaluación que hace de esto el director de aduanas? Lo escuchamos. Los precintos electrónicos son, desde hace largo tiempo, año y medio, no me acuerdo exactamente la fecha, obligatorios para todos los tránsitos, valga la redundancia, que transitan por el territorio nacional. La evaluación es altamente positiva, en el sentido de que Uruguay queda inscripto en prácticas aduaneras y de transporte de carga en el mundo dentro de las mejores prácticas, y ni que hablar en la región, que con excepción de algún país de Centroamérica, creo que no precinto electrónico, bueno, algunos tramos en Argentina, el precinto electrónico, si bien Argentina empezó antes que nosotros, pero Argentina no lo tiene en todo el territorio nacional. Justo es decir que para Uruguay es beneficioso porque Uruguay es país de tránsito. Sí, Argentina no es así. Si Uruguay puede consolidarse como país de tránsito sin riesgo de hurtos, extracciones, cambio de mercadería, ilícitos aduaneros, a través del precinto electrónico que denuncia cada una de estas posibilidades. ¿Es inviolable? Siempre echa la ley, echa la trampa, ¿no? Me dicen quienes saben, que no soy yo, que siempre hay una posibilidad de burlar o birlar la vigilancia. Hasta ahora hemos tenido algunos pocos incidentes, pero uno de ellos fue significativo, que fue en Salto, la detección a través del precinto electrónico y después el accionar de aduana junto con policía, de camiones que iban en tránsito con perfumes, y se quiso introducir la mercadería, en lugar de salir del país, se quiso introducir la mercadería desde Salto al mercado nacional. Eso, el importe de todo ese matute fue $2,5 millones, y bueno, la intervención de la aduana a través del precinto electrónico evitó eso. Eso el precinto da una alarma que está en una central y actúan automáticamente. Efectivamente. En este caso, que es bien paradigmático, el camión iba en tránsito en Montevideo, Paraguay, se detiene en Salto y se desvía de ruta. Dentro del territorio nacional, debía haber salido. Ahí interviene la aduana, como digo, junto con la policía, y se detecta esto. Estos son los conocidos en Argentina como piratas del asfalto. Roban camiones con los choferes, con la carga, roban, etc. ¿Eso no se da? Una organización para delinquir. Eran argentinos, combinados con uruguayos, los que intervinieron en ese delito de Salto, fueron procesados con prisión.
era la cabeza de puente de una organización adentro de Uruguay, tiene todavía representantes de los cuales no hemos podido probar su participación, pero seguimos vigilando. En la medida en que eso se mantenga fuera de frontera, el Uruguay tiene las posibilidades, vamos a decirlo de otra manera, de consolidar el negocio de distribución regional. ¿Cuál es la opinión, si es que la sabe, de los transportistas? ¿Cuál es la evaluación que ellos hacen de esto? Hay un intangible que generalmente los agentes de comercio exterior no, es muy difícil evaluarlo, ¿no? Y es justamente el Estado, la aduana, protegiendo los mercados. Lo dijo un expresidente uruguayo, no tengo empacho en decirlo, Julio María Sanguinetti: la gente no sabe lo que no justiprecia lo que se evita. Y además eso no tiene precio, como la tarjeta que hace propaganda en la televisión. Director, ahora la aduana ha puesto 2 centros de inspección de contenedores, house to house, en todo lo que tiene que ver con controles en tránsito, lo que ha generado en algún momento alguna respuesta negativa, o en lo que significa aumentar los costos, ya sea que hay otro viaje, que hay un centro logístico de control, que también se habla de la preocupación de que la mercadería después no vuelve a entrar en los mismos contenedores, que hay que llevar otro camión atrás para llevar lo que no entró en cajas cuando vienen de China, que no se pueden volver a poner. Y está la parte humana, que puede tener errores también en esos controles. Esto es aumentar los gastos, los costos. ¿La Dirección Nacional de Aduanas ha previsto esto? ¿O hay otros costos que ya se están minimizando, que ya están instalados por otra vía, y esta operativa no va a significar más aumentos en los fletes? Bien. Hay algo que vale tanto para el precinto como para estos centros de verificación de house to house, o el futuro Centro Nacional de Verificación, vale para todo. Son como 2 paradigmas, conceptos generales que pasan en cada una de las modificaciones que se hacen en la aduana, en la vida personal, en lo que fuere. Lo primero, que el cambio molesta. Uno está acostumbrado a hacer las cosas de determinada manera, se la cambian, y la primera reacción de cualquier ser humano, sea justa o injusta, es: me cambiaron las cosas, y eso me viene mal. El segundo principio es que prescinden del intangible. Hay un tercer paradigma muy fuerte que la gente se olvida, los agentes de comercio exterior se olvidan: la aduana está para controlar. Entonces, quiere controlar de la mejor forma posible, pero de última, tenemos que controlar. Entonces, claro, se confunde mucho la tarea facilitadora de la aduana, que en el neto disminuye costos, ahorra tiempos, muchas veces intangiblemente, pero se confunde mucho la tarea facilitadora y la facilitación que ha proliferado en los últimos años con olvidarse de cuál es el cometido final de la aduana. Claro, si no hay control es todo mucho más fácil. Ahora, yo quiero ver a los agentes de comercio exterior sin aduana. Quiero ver al Uruguay sin aduana. Quiero ver los mercados uruguayos sin aduana. Y estoy seguro que ellos no lo quieren ver. Entonces, lo segundo es el control. Lo tercero son evaluar los costos. Ahora vamos al caso concreto. El caso concreto hemos recibido, no yo porque estaba en el exterior, pero los servicios aduaneros, recibió la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que planteó esta interrogante, este requisitorio. Claro, lo que pasa es que se olvidan que ellos, si no verifican en estos 2 lugares, tienen que esperar turno para verificador. Es probable que tengan que esperar también y que haya nuevas dificultades, pero estoy seguro que los tiempos de espera son menores. Y lo que sí estoy seguro, que aunque los tiempos de espera son mayores, menores, etcétera, ahora tienen costo de los depósitos intraportuarios, que obviamente serán perjudicados porque van a facturar menos por el piso del cual van a tener que prescindir, porque las mercaderías se van al centro de verificación.
El centro de verificación, o los dos centros de verificaciones actuales, no tienen costo. Se agrega costo de transporte, es cierto. Puede ser que los tiempos no sean los correctos. Bueno, eso recién empezamos. Yo creo que tener un núcleo de verificadores en un lugar, en 2 lugares, y tenerlos por turno va a facilitar. Lo cuarto que pasa también es para los propios funcionarios que también se quejan, le da mayor seguridad en su trabajo, pues tienen un lugar adecuado para verificar. No como ahora que a veces se verifica en la calle. Para el importador es muy seguro. O sea, si a mí me verifican en la puerta de mi casa, bárbaro. Ahora, no es seguro para el funcionario y no es seguro, no es una forma de controlar correcta para el Uruguay. El tema de escáner, ¿cómo está funcionando? Se habló mucho de los escáneres y demás, ¿cómo está funcionando hoy? El escáner tiene un efecto disuasivo y además tiene un efecto un efecto de mostrar internacionalmente el cumplimiento de los estándares, las mejores prácticas. El escáner en sí no es un instrumento que dé mucha detección o sea, porcentualmente no sabría decírselo ahora, pero tengo la idea de que, claro, el escáner tiene que funcionar con las limitaciones que tiene de recursos la Dirección Nacional de Aduana dentro de un horario. Eso también yo he sentido la crítica sobre eso, funciona de 9 a 19 y pues, pasan las cosas que no son correctas pasan fuera de ese horario. Es probable que eso pase, no tenemos solución en materia de recursos humanos, pero rinde algún fruto y sobre todo tiene el fruto de disuasivo, como dije, y de un fronting internacional que de no tenerlo estaríamos el puerto, el Uruguay estaría en una condición internacionalmente muy desfavorable. Amigos, aquí comienza Transporte y Logística. Nos separan 7 días solo del sábado anterior y del lunes, donde también hemos salido, para compartir con ustedes las últimas novedades del transporte a nivel nacional. Y vaya que ha pasado. Y vamos a compartir con ustedes en los próximos minutos una entrevista, la entrevista central con el presidente de la Administración Nacional de Puertos, el ingeniero Díaz, quien habla sobre la realidad del puerto o de los puertos en Uruguay. Pero también tiene una contraparte, la opinión de los transportistas y la palabra, en cierta forma contestando al presidente del puerto, con el presidente de APBC. Eso es una parte. Otra es... Fuimos a recabar la palabra de Policía Caminera en cuanto a las multas que está aplicando por el tema de transporte de carga en las rutas, considerando cuál es la carga de tipo forestal, si está bien transportada o no, si cumple con las normas de seguridad o no. Eso también está plasmado en este programa. Y también hemos estado en las puertas o a las puertas de Mechatronic, empresa que abrió las mismas para ingresar a conocer el mundo que en Uruguay representa a Volvo. Y también estuvimos en Servipiezas, para que usted conozca una cabina de pintura única en Uruguay. Pero ¿quiere conocer un poco de qué se trata todo esto? Los avances. Si hay una sanción que se entiende que está mal aplicada, y si está mal aplicada, con gusto se revé y se deja sin efecto si eso corresponde. Las unidades están saliendo con una calidad automotriz, que eso hoy en el mercado el cliente lo está exigiendo. Está intentando reformular los accesos al puerto para que nos queden algunos accesos exclusivamente de entrada y algunos exclusivamente de salida. Hacemos un estadio y tenemos que hacer, si hacemos una puerta para que entre en día 1, el partido la gente tiene que entrar una semana antes. Bueno, eso es el puerto. La semana pasada compartimos con ustedes una entrevista realizada a Antonio Álvarez, integrante de Cotudi. Planteaba la preocupación que existe entre los transportistas en las rutas nacionales con inspecciones y multas que está aplicando Policía Caminera. Y de esto se trata el hecho de que se considera carga forestal o no el transporte de astilla de leña. Nos decía esto para contextualizar el tema, porque en instantes vamos a escuchar a representantes de Policía Caminera. Tenemos una reunión pedida
conjuntamente con el Ministerio de Transporte, SUCTA, queremos ver cuándo nos van a contestar, por el tema de tipo de carga. Han surgido algunos problemas, generalmente no especificados en los tipos de carga, pero no es una cosa que digas los tipos de carga en general, sino que en la madera han mechado y se han hecho cosas que hicieron una ley genérica en el cual se aglomera todo como transporte forestal, el tema de las cargas de leña, ya sea nativa o de astillas. Claro, no está especificado. Exacto, entonces Caminera en este momento está tomando algunas medidas, ha multado a algunos de los colegas, nos ha estado llamando. Y lo hemos hablado incluso con el gerente de SUCTA. ¿Y cuál es la visión que tiene Caminera? ¿Por qué los multa? Y Caminera dice que eso tiene que decir transporte forestal, cuando en realidad está dentro de la forestación, pero es una carga distinta porque es una carga corta. Lo que hemos hablado con el ingeniero de SUCTA es que es una carga común. Queremos especificar también que dentro del ministerio hay dos tipos de carga que son común y general, que todavía no las tienen definida bien cómo son, que es la que queremos tratar ahora. Y bueno, estamos pidiendo un poco la reunión por eso. El trámite dentro del ministerio lleva ciertos requisitos y ciertos tiempos que no son los nuestros, porque posiblemente te multen hoy, vamos a decir, y vos podés pasar esa multa hasta cerca de un año. En el trámite que está en un lado, está en el otro, no sabe dónde va. Nos ha agilizado bastante el tiempo. El tema es que tenemos que juntarnos y tomar un criterio común a todas esas cosas. Tanto en eso y algunos otros temas más con SUCTA que lo hemos estado hablando, que los vamos, disposición de la parte de SUCTA hay, de la parte del ministerio también. Queremos ver que hay que juntarse, reunirse, por eso pedimos la reunión a ver para cuándo sale. Y muy gentilmente el comisario e inspector Rubén Fernández, quien estuvo ejerciendo la dirección de Policía Caminera hasta hace una semana o 10 días y ahora vuelve a su lugar de Relaciones Públicas, jefe de Relaciones Públicas. Hablamos con él, abrió las puertas de su despacho y con él estuvimos charlando. Y estuvimos charlando cuál es la visión que tiene Policía Caminera en cuanto a estas multas y además algo importante que nos dijo y para tener en cuenta. Menos del 10% de los accidentes carreteros en nuestro país involucran a camiones. Parte de lo que nos dijo. Hay una normativa y la sanción que los funcionarios en determinado momento aplican, principalmente apuntan al concepto de seguridad. O sea, en la carretera se mueven todos los actores que se desplazan por carretera. El concepto primario es la seguridad. Nosotros hemos visto camiones que transportan astillas, donde vienen perdiendo la carga. Vemos camiones, por ejemplo, con rolos, el rolo aproximadamente de 1 metro que se utilizan principalmente en lo que tiene que ver con las panaderías, donde muchas veces esos rolos quedan flojos, no quedan debidamente asegurados y se comienzan a correr y salen de la estructura del vehículo muchas veces hacia el lado derecho, lo que sería la banquina, o muchas veces hacia el centro de la carretera, generando con ellos riesgos importantes, ¿verdad?, cuando se cruzan con otro camión o con un ómnibus. Entonces el personal normalmente lo que fiscaliza es el concepto carga bien acondicionada y concepto seguridad de esa carga, tanto para quien la transporta como para el resto de los usuarios, los motociclistas, los automovilistas. Es común ver, como yo le decía, astillas perdidas en la carretera. Entonces ese segmento del forestal es el que normalmente tiene, vamos a decir, la posibilidad de infringir una norma. El rolo, o sea, el corte de madera largo que se usa en la industria, por ejemplo, papelera, que viaja con las debidas condiciones, con los paneles delanteros, los paneles traseros, las sujeciones laterales a nivel de cintas, a nivel de parantes. Normalmente con ese segmento no hay un tema carga directamente relacionado. Cuando nosotros aplicamos algún tipo de infracción, normalmente se focalizan más en esa carga que es la astilla o el rolo, que generalmente se da esa situación de mal acondicionamiento de la carga, pérdida de carga, no cumplir con las indicaciones que tienen que ver, ¿verdad?, con los parantes, las redes, el endonamiento de esa carga.
Y bueno, pero estamos abiertos, ya le digo, como ustedes saben, tenemos una nueva dirección que se instaló hace algunos días, se están haciendo esos ajustes propios de conocer la dinámica de la unidad, y la unidad tiene una excelente relación con la Intergremial de Carga y con todas las empresas vinculadas al transporte, y está pedida una reunión y la vamos a tener, y bueno, todos aquellos temas que estén sobre la mesa para poder mejorar el concepto de seguridad va a estar presente y con mucho gusto lo vamos a atender. Para nosotros está contemplado en la norma el hecho del transporte de carga, cómo se debe realizar, el transporte de rolo, el transporte de astilla. Se establece la colocación de parantes, de redes, de lonas, los efectos que esa carga, como le decía, no caiga a la carretera. Es un poco difícil dejar de fiscalizar cuando existe una norma que marca lo que sería la infracción y una sanción, pero la unidad posee un sistema de revisión de su actuación. Cualquier persona que se sienta que la aplicación de la sanción no es correcta tiene el derecho de exigir una revisión de esa sanción. La unidad lo hace, incluso es un tribunal asesor que está abierto y que integran personal del Ministerio de Transporte, los centros de protección de choferes de Pando y de Montevideo. Por lo tanto, ya le digo, si hay una sanción que se entiende que está mal aplicada, y si está mal aplicada, con gusto se revé y se deja sin efecto si eso corresponde. Bueno, el transporte comercial, el transporte carretero de carga, sin duda está en un constante incremento, como lo es también la circulación en general. Si nosotros hacemos una evaluación, que podemos obtener información desde la página web de la Corporación Vial del Uruguay, año a año hay un continuo crecimiento de lo que es el transporte por carretera, tanto comercial como no comercial. Sin duda eso se viene reflejando en un incremento de un 8-10% anual. Este año, en aquellas carreteras que tienen establecidos sistemas de peaje, ¿verdad?, que son datos bien fidedignos, ¿verdad?, cada movimiento en un peaje queda registrado, que ha generado, vamos a estar en aquellas carreteras que tienen peaje rondando los 30 millones de viajes de vehículos. Ese dato está a disposición de quien lo quiera ver en la página web de la Corporación Vial. Sin duda esto viene creciendo, como yo le decía, en forma progresiva en los últimos años, y eso refleja una mayor actividad comercial de la mano del agro, ¿verdad?, de la mano del segmento forestal, y eso se refleja en las carreteras, sin duda, donde vemos permanentemente un continuo transitar de camiones. Muchas veces tenemos inconvenientes en lo que es la zona portuaria de acceso al puerto de Montevideo, debido a la gran cantidad de camiones que en determinados momentos, con las llegadas de barcos, que se hace necesario la carga de animales, la carga de granos, la carga de arroz, la carga forestal. Muchas veces la capacidad logística de las vías de acceso en la zona portuaria son insuficientes y bueno, se generan estacionamientos en doble fila, la imposibilidad de que otros conductores puedan circular con mayor agilidad en la zona. O sea que todo eso refleja un crecimiento importante de lo que es el segmento forestal, el segmento agropecuario. Nosotros estamos trabajando con los recursos que contamos, ya le digo, es un tema que hay una expectativa grande en poder ir evolucionando en lo que es la unidad hacia, como lo ha establecido la autoridades de una SEB, hacia una Policía Nacional con mayor integración, con mayores recursos, con una jurisdicción que no se limite solo a la carretera, sino también a las zonas urbanas. O sea que hay un proyecto muy fuerte desde la UNACEB en generar esas condiciones, y sin duda nos va a generar un incremento en lo que es la cantidad de personal para poder fiscalizar. Hoy por hoy tenemos un despliegue nacional de 14 destacamentos en distintos departamentos del país, que tratamos de que con ese despliegue territorial poder atender todo lo que es la situación que se da a nivel de fiscalización y también de siniestros, donde también tenemos un papel muy importante en aquellos siniestros que se generan en carreteras del interior profundo, donde muchas veces tenemos también toda la función de traslado de personas heridas y ese tipo de situaciones. Precisamente en esos siniestros, ¿hay estadísticas de qué participación o qué porcentaje de participación tiene el transporte de carga? Es bajo. Por suerte nuestro segmento forestal está, nuestro segmento de transporte de carga, porque no lo quiero limitar solamente al forestal, sino que hay otro tipo de segmento. El conductor profesional ha bajado sensiblemente lo que es la cantidad de siniestros donde participan camiones u ómnibus, ¿no? Digo, en este segmento profesional debemos englobar también lo que es la problemática del transporte de personas. Por suerte nuestras cifras dan que en carretera el siniestro con este tipo de conductores se ha minimizado, y me animo a decirle que estamos por debajo del 10% de la totalidad de siniestros que se generan
en las carreteras nacionales. Sin duda que el segmento motociclista es el que lleva la mayor cantidad de personas lesionadas y fallecidas. Luego tenemos un segmento importante de peatones que que sufren siniestros en carretera debido a intentos de cruce en lugares no adecuados, mala apreciación de distancias, pero trabajamos mucho también en el segmento forestal, en aquellas instancias donde podemos trabajar con choferes en capacitación, a los efectos de poder generar en ese segmento la necesidad de que el conductor que se mueve en una máquina, como es un camión o un ómnibus, sea responsable, o sea, tenga una mejor apreciación de la importancia que tiene el rol que él desempeña en la cadena productiva del país, ¿no?